Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola. Bueno, antes de darle espacio al equipo 9, que le toca exponer el tema de características físicas de los suelos, me voy a adelantar un poco con este punto, solamente como manera de introducción para entrar al tema. Entonces, hablar de las propiedades físicas de los suelos o del suelo implica tratar un contenido bastante minucioso. Pero esto no tiene muchos años en que se le dio tal importancia. Fue por la década de los 70 cuando se le empezó a dar importancia al aspecto de física de suelos, 70, 80, 90, que se hicieron muchísimos trabajos al respecto. De esta manera, entonces, vamos a entrar al tema de por qué consideramos importante. Bueno, nos planteamos como objetivos, primeramente, analizar, revisar las características y o propiedades físicas impartidas al suelo por los componentes de la fase sólida. Sí, aquí vamos a hablar básicamente de la fase sólida. Y el otro objetivo es explicar las diferencias en el comportamiento físico en los suelos. Cada uno de los suelos, dependiendo de su formación, dependiendo del origen de los materiales predominantes, van a tener un comportamiento, van a tener ciertas características que le van a dar una cierta cualidad. Y de ahí entonces la importancia de este punto, de este tema. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos que el aspecto físico del suelo es importante? Bueno, resulta que sabemos que durante muchos años, desde antes de la Revolución Verde y
más acentuado durante la Revolución Verde, se dio la aplicación de grandes cantidades de insumos de agroquímicos para la producción agrícola. Y básicamente nos estamos enfocando a ese aspecto, ¿sí? A la producción agrícola. Y desde luego, allí un tanto hacia la producción de forraje, pero sobre todo de origen, vamos, que sea la paja del maíz, de sorgo, de trigo, principalmente, ¿sí? No tanto en cuanto a la consideración de otros, o ¿cómo le llaman ustedes? Gramíneas, de otras gramíneas, como los zacates. Entonces, básicamente enfocado hacia este tipo de plantas, a maíz, sorgo, trigo, triticales, cebada. Se dio cuenta entonces, los productores se dieron cuenta, desde luego con el apoyo de los técnicos, que sus tierras ya no producían lo mismo con las cantidades iniciales que le ponían de fertilizantes. Y de ahí entonces que empezaron a aplicar mayores cantidades, incrementaron la dosis. Incrementaron la dosis de fertilizantes. Ya no solamente era hablar de 100 kilogramos de nitrógeno, 60 de fósforo y 0 o 40 de potasio. Empezaron a meter 120, 140, 180 y, y como que hubo un lapsus, un momento en que no le hacían mucho caso a los análisis químicos, a los análisis de fertilidad, para determinar la dosis adecuada, la dosis recomendada de fertilización. De ahí entonces que cuando empezaron a verificar, a hacer trabajos de simplemente aflojamiento superficial, algunos empezaron a ver cambios. Inclusive en aquellos terrenos donde se plantan o donde se tienen cítricos y que tienen la oportunidad de meter algún arado o una rastra superficial, han tenido respuesta positiva. Y decían, bueno, pero nada más con arañar, nada más con remover la superficie, ¿es suficiente? Desde luego que esa es una parte. Esa es una parte de los trabajos que se fueron dando. Y es un apoyo para mejorar las condiciones del terreno. Va en combinación con otras actividades. Y de esta manera, entonces, dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si estamos aplicando fertilizante y ya no hay resultados suficientes, rendimientos que esperaban los productores? Entonces dijeron, bueno, vamos a revisar, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con ese terreno o con esos terrenos? Y entonces dijeron, bueno, pues empezaron a revisar ya no solamente las características químicas, el pH, la fertilidad, condiciones de acidez, salinidad, que lo determinaban con el pH, conductividad eléctrica. Entonces empezaron a revisar las condiciones físicas de ese terreno. Empezaron a revisar a verificar cómo estaba la estructura del suelo. Iniciando desde luego con saber cuál era la textura.
Y de ahí otras características, como cuáles cuando se modifica la textura de la estructura, perdón, cuando se modifica la estructura de un suelo, cambia las condiciones, ¿sí? Las condiciones del mismo. ¿Qué se ve afectado? Se ve afectada la densidad. Recuerden ustedes que la densidad es una relación de masa sobre volumen. Entonces se remueve la capa arable, aumenta el volumen, por lo tanto la densidad sufre una variación. Mientras no se remueve, la densidad cambia. La densidad del suelo está a expensas de lo que le ocurra a esa capa arable. Si se está removiendo, hay modificaciones. Bueno, la estructura afecta a la densidad, pero también afecta el movimiento de esa capa arable, trae efectos en cuanto a la capacidad de retención de humedad del suelo. Y sabemos que toda planta, todo ser viviente requiere de agua, requiere de humedad. De esa manera entonces, sabemos que mayor cantidad de agua durante el desarrollo de una planta es preferible, claro, evitando los excesos, ¿sí? Entonces, son varias cosas que se cambian con la modificación o con la alteración de la estructura, tan solo con el movimiento de la capa arable. Bueno, entonces esta fue una de las razones por las que empezó a tomar peso el estudio de las características físicas. Y recuerden ustedes que en sesiones pasadas ya mencionamos y hablamos sobre lo importante que es el reconocimiento del perfil del suelo, ¿sí? Como un cuerpo natural y como una entidad. Son tantas las características que se pueden observar, que se pueden reconocer. Y desde luego, hablamos de que es importante tener una buena horizonación, una buena formación de las diferentes capas que conforman ese suelo, ¿sí? Eso es parte importante en el aspecto físico. También ya empezaron a ponerle interés, a hacerle caso a los problemas de lavado y pérdida de suelo por erosión. Entonces, decían, bueno, ¿por qué unos suelos son más fáciles de ser transportados? ¿Por qué se pierde más? ¿Por qué va perdiendo esa capacidad productiva? Ese es un término conocido como degradación. Los terrenos van perdiendo su capacidad de producción, quiere decir que se van degradando. Y esa degradación de las manifiestas es precisamente la que se da por efecto del agua, escurrimiento, por salpicamiento, efecto del impacto de la gota. Y de esa manera, bueno, hay pérdida, hay acumulación de sedimentos en las partes bajas, ¿sí? Acumulación de sedimentos y que pueden ser problemas muy fuertes, sobre todo para aquellos lugares donde se tiene áreas de captación de agua. Digamos, pueden ser abrevaderos, pueden ser pequeños jagüeyes, o puede ser una obra ya más grande de almacenamiento de agua. Recuerden, habíamos comentado, me parece que cualquier estructura, cualquier obra que se coloca, que se construye para controlar la erosión, pues tiene una vida útil, útil calculada en función de las condiciones del lugar.
Entonces, mientras más tarde, mientras más dure esa obra, es mejor, ¿sí? O si tarda en llenarse, quiere decir que las partes altas están perdiendo poco material, poco sedimento. Bueno, entonces esta fue otra de las cuestiones en las que se profundizó, por las que se profundizó el estudio. ¿Qué más? Maestro, Dígame. yo tengo una duda, ¿cómo es que se controla? Bueno, usted dijo de una estructura, pero ¿cómo se ve esa estructura para controlar el deslave de los suelos por el agua? Ya. Bueno, bueno, es que creo que metí dos términos. Estructuras de control de asolves, me refiero a obras, ¿sí? Me refiero a obras que pueden ser pequeñas represas, pequeñas presas que se construyen sobre una corriente. Esto es para control de escurrimientos, básicamente, para evitar que los sedimentos lleguen a las partes bajas. Y si hablamos directamente de la estructura de un suelo, de la estructura que se presenta en una capa, en un estrato de este suelo, también podemos podemos modificar para bien o para mal esa estructura del suelo. Pero aquí hablamos de estructura del suelo en una capa, en un horizonte, ¿sí? No sé si me explico. Yo tenía una duda, más que nada era como términos externos para controlar eso, ¿no? Obviamente el MIAF, que es el que más conozco, pero también serviría ahí, Sí, o no sé si serviría también para eso, una cortina rompevientos. claro, claro, ¿Eso también es una de podría las, disminuir la erosión? sí, sí, efectivamente, es precisamente, este, después de después de dos o tres exposiciones más, justo se va a hablar sobre, sobre los métodos de control, que son mecánicos, son métodos mecánicos y son prácticas vegetativas. Y uno de esos métodos para controlar la erosión es precisamente la práctica que se hace en algunos lugares que usted acaba de mencionar, que es el del MIAF, ¿sí? Maíz intercalado con árboles frutales. Esa es una de las prácticas vegetativas que permiten disminuir, disminuir los escurrimientos y, por lo tanto, la erosión de ese suelo. ¿Sí? ¿Es correcto? Bien. Bueno, entonces, decíamos que otra de las cuestiones que importantes, importantes en de por qué ya no solamente fue el aspecto químico de nutrición de las plantas, de fertilización directamente al suelo, es que pues se necesita contar con un sustrato adecuado, preparado, primeramente ya sea para el riego o bien para aprovechar las aguas del temporal. Entonces, si bien sabemos que un terreno bajo riego está bien trabajado, está bien nivelado, se, se distribuirá uniformemente el mojado. Se dará uniformemente ese mojado cuando se aplique el agua. Pero si es un terreno que no tiene nivelación, que en algunos lugares, y eso lo hemos detectado en diferentes sitios, hay encharcamiento de agua en algunos sitios, hay exceso de agua, digamos, a lo largo de un surco no se alcanza a humedecer totalmente ese surco, en algún punto está más bajo y ahí se encharca el agua. Pero aparte de eso, eh, si no están bien trazados esos surcos, si queremos aprovechar aguas
aguas de temporal, agua de lluvia, simplemente va a haber escurrimiento, va a haber pérdida. Y es muy poca el agua que se va a poder aprovechar para darle oportunidad que se infiltre en el sitio. Entonces, de ahí la importancia que el terreno esté bien trabajado para el caso de aquellos lugares, desde luego, que donde se utilizan implementos agrícolas, ¿sí? Claro, esto no lo podemos pedir para sitios donde las condiciones de agricultura pues son de subsistencia, ¿sí? Y que se sigue trabajando con COA. También se le dio peso al estudio sobre el uso consultivo. El uso consultivo. Este también es un punto que tiene su interés. ¿Qué significa o qué es el uso consultivo? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere ese término? ¿Alguno de ustedes hagan memoria? Porque seguramente se los mencionaron en sus clases de agronomía. Les tocó ir a algunos allá en... El uso consultivo, ¿no? Sí. Ah, pues es cuando el agua se transporta a un lugar en el que se le va a hacer el uso, ¿no? Agua utilizada, ¿sí? Bueno, pero específicamente se refiere a la cantidad de agua que necesita una planta. Desde que se siembra, o sea, desde semilla, hasta la madurez fisiológica al menos. Esa cantidad de agua. Por decirles un dato, la alfalfa, que es un forraje, necesita, bueno, es una de las plantas muy demandadas, pero para que se desarrolle correctamente, pues hay que ponerle no menos de 2 metros de lámina de agua al año, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes entonces el maíz. Lo que más conocemos es el maíz o el sorgo. A ver, coméntenme si alguno de los que vengan de zona sorguera o de zona maicera, donde se aplique riego, ¿cuántos riegos saben que se le aplica al maíz desde que se siembra hasta la cosecha? O de sorgo, desde la siembra hasta la cosecha. Alguno de los compañeros o compañeras que venga de una de esas regiones. No, profe. No, nadie. Bueno, vamos así rápidamente a hacer una suma mental. En el mejor de los casos, si hay suficiente agua, vamos a pensar que al maíz bajo riego, se le aplican 10, se riega 10 veces durante su ciclo, desde la siembra hasta la madurez fisiológica. Se riega por 10 veces. Y en cada aplicación se le ponen 10 centímetros. Digo, ya es un exceso eso. Se le ponen 10 centímetros de lámina y se riega durante 10 veces
en su ciclo, quiere decir que estaríamos aplicando 100 centímetros de lámina de agua. Si se llegara, o sea, eso es pensando que si acumulamos la lámina aplicada, va a alcanzar un metro de espesor el agua sobre el terreno. Sería un metro, pero eso ya es bastante. Eh, eh, las áreas de productoras de maíz, bueno, sí le aplican bastante agua, pero no en exceso, ¿sí? Esto para poner números cerrados, pero sí, 70, 80 centímetros y es bastante, es bastante. Entonces, el uso consultivo es la cantidad de agua que necesita la planta para producir, desde que se siembra hasta la madurez fisiológica, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de una lámina, esa lámina pues es calculada, ¿sí? Es una lámina calculada en base a los requerimientos de la planta. Todo eso se calcula, digamos, cualquier cultivo bajo riego, en teoría se le debe calcular o se le debe conocer su uso consultivo, saber cuánta agua requiere. Y de esa manera, cada que se riega, se aplica una cantidad que va a permitir su desarrollo adecuado. De tal manera que no se desperdicie el agua. Ya más adelante hablaremos del concepto de lámina de riego, ¿sí? Y vamos a ver que ahí, para calcular una lámina, necesitamos precisamente conocer de algunos datos físicos del suelo. Muy bien. Entonces, luego entonces tenemos que, con esto que he comentado, así de manera breve, tenemos entonces que el principal propósito del estudio del suelo agrícola es para identificar las propiedades que directamente se relacionan con su productividad, ¿sí? Ese es el propósito, ese es lo importante del estudio de estos aspectos físicos, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí voy a hacer mis comentarios. Si, si desean hacer alguna pregunta o algún comentario más, adelante. Y si no, voy a dejar de compartir para darle oportunidad a que el equipo, me acuerdo quiénes son, a ver si no me equivoco, es el equipo 9, Bravo Ramos, Hernández Pérez, Méndez Guerrero, Palomares Ramírez, Salazar Jiménez. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Entonces, dejo de compartir para que ustedes puedan presentar su exposición y avanzamos, ¿sí? Adelante, equipo 9. sí.
¿Ya se ve? Sí, está abriendo. Bueno, buenos días a todos. Somos el equipo 9 y nos toca exponer características físicas del suelo. Primero, por material orgánico y mineral, que cubre la mayoría de la superficie terrestre. También contiene la materia viva y sirve de soporte para la vegetación en campo abierto y en lugares transformados por la actividad humana. En pocas palabras, podemos definir lo que es un sistema abierto, trifásico y tridimensional. Las propiedades físicas del suelo las podemos dividir en dos, que son las fundamentales y las derivadas. Las primeras son textura, estructura, color, densidad y temperatura. Empezaremos con ellas. La textura. La textura se divide en tres, que son arenoso, arcilloso y limoso. Las arenosas son suelos poco aptos para la agricultura, a menos que se combine con los otros dos, que son limo y arcilla. También tiene la característica de que tienen escasa capacidad de retención de agua y son propensos a la desecación, pero son fáciles de trabajar. Los limosos, esos tienen una textura moderada, formado por partículas de tamaño intermedio. Estos son fáciles de amoldar, son medianamente permeables y tienen la capacidad de retener agua y nutrientes. Como resultado, son suelos fértiles y fáciles de trabajar. Los arcillosos es aquel que se predomina de arcilla sobre otras partículas de otros tamaños. También es un conjunto de partículas minerales muy pequeñas. Por el almacenamiento de este y otros minerales no requiere abono. También tiende a tener un color rojizo o grisáceo y tiene mayor retención de agua. Como podemos ver aquí, arena, su tamaño es de 2.0 a 0.02 milímetros. El limo es el tamaño intermedio, que es de 0.02 a 0.002 milímetros. Y la más pequeña es de arcilla, la cual es menor de 0.002 milímetros. La siguiente característica es la estructura. Para empezar, es la forma que toman las partículas sólidas del suelo al agregarse y conforman agregados o PETs. También es el responsable de las reacciones de aireación, infiltración, humedad y temperatura del suelo. Esta se caracteriza por estabilidad estructural, es decir, la resistencia que los agregados del suelo hacen para no ser destruidos. Aquí podemos ver 8 tipos de estructuras. La estructura granular es la no agregación de las partículas de arena. También son granos sueltos de arena en los horizontes y los suelos con más predominio casi exclusivo de arena. Y la migajosa es característica del suelo con una textura franca arcillosa, con agregados pequeños que poseen muchos microporos o poros capilares. También esta se considera una estructura ideal. La estructura laminar se presenta en suelos derivados de rocas sedimentarias y está constituida por placas superpuestas que llegan a ser obstáculos para la penetración y el crecimiento de la raíz de las plantas. Y de este lado que tenemos a los bloques subangulares, columnar, angulares y prismáticas. Estas son características de horizontes con gran contenido de arcilla. Estas estructuras son indicativas de un drenaje deficiente de agua excedente en el suelo. Como conclusión podemos decir que la textura de un suelo es imposible de cambiar, pero la estructura sí, ya que podemos mejorarla con la incorporación de materia orgánica. Otra característica es el color. Esta guarda relación directa con la temperatura y la dinámica de los sedimentos y la movilidad de TPI, agua en el suelo, el contenido de materia orgánica
y a cantidad de organismos y evolución de los suelos, entre otros aspectos. Por aquí vemos 4 tipos de colores y sus características, que el primero es un suelo blanco o claro. Este tiene una característica de tener alto contenido de carbonos, de calcio y de magnesio, derivados de rocas calizas, y también son mal drenados y con una escasa fertilidad. El anaranjado rojo tiene oxidación de metales en los suelos con una textura gruesa, drenaje rápido y climas secos. De oscuros a negros, este índice es de presencia de grandes cantidades de humo, es decir, un suelo fértil. Los grises tienen pocas sales de hierro y oxígeno y un exceso de sales alcalinas y carbonato de calcio. Como podemos ver alrededor, tenemos imágenes de los distintos tipos de colores que hay presentes en el suelo. Otra característica que el profe mencionó anteriormente era la densidad, y como él lo dijo, es la relación entre la masa del suelo y el volumen que ocupan las partículas sólidas, y el volumen de espacio poroso, pero también esta se divide en dos, la densidad real y la aparente. La primera es la relación de la masa del suelo y el volumen que ocupan solo las partículas sólidas. La densidad aparente es la relación de la masa del suelo y el volumen que ocupan las partículas sólidas, más el volumen del espacio poroso. Esta nos da a conocer las condiciones en las cuales se encuentra el suelo con respecto a la compactación, la porosidad y la disponibilidad de agua y el oxígeno. Aquí tenemos la porosidad. Esta se define por su volumen que ocupa entre poros, y este se encuentra ocupado por gases y líquidos, como lo podemos ver en la imagen, donde nos muestra cuál es la partícula del suelo, la área que ocupa el agua y el aire. También Hodgson nos dice que la porosidad estaba inversamente relacionada con la densidad del suelo, y tenemos que el tamaño de los poros y por lo tanto la porosidad del suelo depende del tamaño de las partículas del suelo y del tamaño de los agregados de ellas. Tenemos aquí también una tabla donde nos muestra las 5 clases que ocupa cada poro. Tenemos la profundidad, que es la base de, con base en la clasificación de la FAO de 1977, nos decía que la profundidad efectiva del suelo puede trabajarse con máquina o manualmente, y se clasificaba en 4 clases. Con una profundidad de menos 20 centímetros eran suelos muy someros, de 20 a 50 centímetros someros, de 50 a 90 centímetros moderadamente profundos, y mayores de 90 centímetros se consideran profundos. También la profundidad es un factor determinante del desarrollo y productividad de los cultivos, y condiciona el desarrollo radicular de las plantas y el volumen de agua disponible para ellas. La medición o determinación del suelo. Esta tenemos la determinación de la textura. Primero, se puede determinar por diferentes métodos de laboratorio, ya sea tamizado, sedimentación, uso de microscopio electrónico, turbidimetría. Pero todos estos coinciden en que se basan en individualización de las partículas para poder medir su diámetro. Pero también tenemos otra que es a través del tacto. En cambio, esta engloba todas las propiedades de las partículas que confieren al suelo y su conjunto. Los agentes que ligan o cementan a las partículas causan error en su medida. Podemos ver el triángulo de las texturas, que es uno de los más utilizados. En este se utiliza un análisis mecánico de una muestra y nos brinda la proporción por separado. Como ejemplo, tenemos que arena tenemos un 35% y un limo 15% y arcilla 50%. Entonces, en el punto donde coinciden los tres, nos marca que es textura arcillosa. El método de tacto o método sensorial, como lo mencioné anteriormente, consiste en tomar una pequeña muestra del suelo y adicionarle agua, solo para mojarla, y friccionarla una pequeña parte entre los dedos índice y pulgar, y notar la sensación de aspereza o fineza de la materia. También tenemos que la arcilla se siente como plastilina, muy fina y pegajosa, mientras que la arena se siente abrasiva y dura.
Pero este método es más para los que ya tienen experiencia porque así pueden tener resultados más verificables que coincidan con una muestra de laboratorio. También tenemos una tabla donde mostramos estimación de las texturas al tacto del suelo. Como conclusión podemos decir que para realizar un correcto análisis del suelo se deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Debe de asegurarse una total dispersión de la muestra del suelo en sus partículas primarias y la naturaleza de las mismas. Es decir, se deben eliminar los agentes cementantes, rehidratar las partículas de arcilla y que estas partículas se repelan. 2. Debe evitarse la coherencia o fluctuación de las partículas que han sido separadas. 3. Se debe realizar un correcto fraccionamiento de la muestra en sus distintos grupos de partículas. Finalmente, la importancia de las características físicas del suelo. Podemos decir que la condición física es una combinación de materiales sólidos, líquidos y gaseosos, y entre estos tres tienen influencia para el sostenimiento y la facilidad de penetración de las raíces y aireación, y la capacidad de almacenamiento de agua y la retención de nutrientes en los mismos. También el suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, y si una de estas no está en buenas condiciones, las otras no pueden expresar todo el potencial. La textura tiene una implicación directa en multitud de procesos, y esto condiciona un buen desarrollo de los cultivos. A la hora de trabajar el suelo, la textura será la que defina la dificultad de este. La importancia de conocer las condiciones físicas con las que cuenta un suelo es tal que nos permite determinar a qué estrés puede estar sometido un cultivo, conocimiento que juega un rol fundamental en el desarrollo y rendimiento de las plantaciones agrícolas. Además de ello, nos permite conocer mejores los parámetros agrícolas con el laboreo, la fertilización, disponibilidad de nutrientes, el drenaje, irrigación, y así como el manejo adecuado de los residuos de cosecha. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, si tienen algún comentario. ¿Alguna pregunta? Adelante. Creo que no hay. Todo quedó bien. Muy bien. Muy bien, yo tengo una pregunta para todos ustedes. La textura es una característica que se puede modificar. No. No se puede modificar. Bueno, yo mencioné de que no se podía y que esta solo se podría combinar con la estructura. Bueno, la estructura sí se podía, pero la textura no. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Entonces, la textura es una característica que no, bueno, bajo ciertas reservas, no se puede o no conviene modificarla. Vamos a ver por qué. Adelante, tenemos una pregunta, una mano levantada de, ¿quién es? Era yo, profesor. Adelante, adelante. No, no era referente a su pregunta.
Y que yo le iba a contestar que no, o a lo mejor de cierta manera. Bueno, no sé si lo llamaría modificar, pero dependiendo del tipo de suelo, pues bajo el criterio del índice de humedad, las texturas cambian. Por ejemplo, si es una arcilla, eh, pues bajo el porcentaje de humedad que presenta el suelo, las texturas son distintas. Bueno, en un método de tacto. No sé si me doy a entender. Bien, bien, entonces, Maestro, adelante. aparte también creo yo que está completamente relacionado a la edad productiva, ¿no? Del suelo. Y respecto a eso, llega a un punto donde ya no hay, se podría decir, mejora. Eh, yo estuve leyendo y, por ejemplo, el suelo se consideraba como un bien natural, insustituible, ¿no? Y que no se podía obviamente, no podía haber reversa. Y justamente como lo dijo la compañera, puede que se mezcle con otras sustancias para que su textura pueda mejorar, pero la textura original del suelo no va a mejorar, así se queda, es irreversible. Ajá. Bueno, es correcto, es correcto. Entonces, si, si tenemos nos mostró un triángulo su compañero del equipo que presentó su tema, nos mostraron un triángulo de texturas y quiere decir que bueno, ¿en qué condiciones podríamos o convendría modificar la textura del suelo? Porque si nosotros hablamos de una superficie, de un terreno abierto, un campo abierto, eh, pues vamos a pensar que, que tal vez podríamos cambiar la textura del suelo, pero sería conveniente porque resulta que cuando modificar la textura, cuando trabajamos a nivel de invernadero, a nivel de laboratorio, pues imagínense si tenemos un suelo arcilloso, vamos a pensar en un bote de 20 litros de suelo arcilloso y tenemos otro bote con, con 10 litros de suelo arenoso. Los mezclamos bien. Allí, ¿qué estará ocurriendo? ¿Se estará alterando la textura de ese suelo? Sí, Sí, efectivamente, habría una alteración. Estaríamos cambiando la textura de ese suelo. Sí, pero decimos, bueno, eso solamente a nivel de laboratorio, de invernadero, donde hacemos nuestras prácticas y manejamos macetitas con diferentes suelos, podemos hacer esa modificación. Pero ya si hablamos de un terreno, un campo abierto, imagínense ustedes, tan solo una hectárea para modificar la textura y que esta práctica la han hecho, la han llevado a cabo en algunos lugares de Ciudad Juárez, a campo abierto, pero porque existen las condiciones para establecer cultivos altamente redituables. Entonces, vamos a pensar en un mismo suelo arcilloso, en un suelo arcilloso, eh, este, que queramos cambiarle su textura a una hectárea. ¿Cuántos
¿cuántos viajes de un camión de volteo de 7 metros cúbicos habría que aventarle? ¿Sí? A lo mejor, necesitamos 100 viajes, por decir, que lo podemos calcular, pero eso ya lo haremos en otro momento. Pero vamos a hacer un supuesto de que necesitamos 100 viajes de un camión para alterar una hectárea, 100 metros cuadrados, sí, perdón, 100 metros por lado, 10,000 metros cuadrados. Entonces, 100 viajes, y cada viaje cuesta, ¿cuánto de viaje de arena? De estar costando como, dependiendo de la distancia, lugar, pero más o menos unos 7 por 5, como 2,500, de 2,500 a 3,000 pesos el viaje. Entonces ya pensar en 100 viajes ya es una lanita. Y si pensamos en sembrar maíz, pues ya no nos va a resultar. Entonces ya depende de la situación. Si hay la oportunidad de establecer cultivo altamente redituable, a lo mejor conviene. Pero si estamos pensando en sembrar, en la siembra de maíz, en la siembra de cultivos que nos permiten subsistir, pues definitivamente que no. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la textura es una característica que no se puede alterar, o sea, que no cambia. O sea, ya dependiendo de las condiciones, podríamos hacer ese cambio. En cuanto a la estructura, pues, perdón, la estructura, la densidad y otras características que mencionaron, bueno, sí se pueden alterar, sí se pueden modificar, ¿sí? Bueno, entonces permítanme, vamos a reforzar un poco este punto, este tema. A ver si estamos por aquí todavía. Aquí está. Vamos a reforzar un poco. Ya nos mencionaron sus compañeros, nos mencionaron el tema del color del suelo. Y hablar o mencionar el color del suelo nos da idea de algunas otras condiciones, de algunas características que se pueden suponer, se pueden considerar. Así entonces, normalmente vemos que un suelo tiene una condición más oscura si hay humedad, si tiene humedad. Encontramos y hemos visto muchos suelos de color rojo intenso, rojo bajito, bueno, tendiendo a anaranjado, amarillo. Y es por la presencia de elementos, de ciertos elementos, óxidos de fierro, de manganeso, óxido de fierro hidratado. Y de esa manera nos dan algunos elementos acerca de ese suelo. Los suelos grises, blancos o que tienden al color blanco, puede ser por la presencia de altos contenidos de cuarzo o de yeso, ¿sí? O de caolín, que es un material que también participa en la formación de arcilla. Y podemos ver coloraciones así como un color negro, un marrón, que nos señalan la presencia de materia orgánica. Y siempre decimos o creemos, pensamos que cuanto más negro es un suelo, es más productivo. Más productivo es, y esto debido a la presencia de materia orgánica. Y uno de los suelos que casi siempre son de colores oscuros, intensos, fuertes, es el de los suelos arcillosos, esos suelos pegajosos, conocidos como vertisoles, y que
y que son muy difíciles de ser trabajados. Si hay exceso de humedad, no se puede trabajar, no puede entrar la maquinaria. Y si está muy seco, tampoco, porque simplemente va arañando la superficie y no penetra el equipo. El equipo no penetra. De esa manera encontramos esos suelos, que son los llamados vertisoles y que muy rápidamente se agrietan. Claro, los encontramos en abundancia en el Bajío, en algunas partes de Chiapas, en la península, en Tabasco, Tamaulipas, pero a veces nos podemos confundir con otro tipo de suelos que también tienen mucha arcilla, pero que no alcanzan a ser vertisoles, pero que tienen el carácter que se le denomina, tienen la característica vértica, ¿sí? Bueno, y para eso nos sirve el color, bueno, para hacer, como se dice en estadística, para hacer inferencias. ¿Y cómo detectamos, cómo medimos el color? Ya nos mencionó su compañera, Francisca. Mencionó, bueno, hay un librito, un manual, vamos, un manual de colores, un libro de colores, conocido como carta de colores, la carta Munsell, y que esa pues puede ser, normalmente, nosotros manejamos la marca estadounidense, porque pues no tenemos nosotros una marca propia, un conjunto de colores que va desde el más claro o más amarillo hasta el más oscuro rojo. Eh, Son diferentes hojas de colores, que encontramos en ese manual. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha utilizado, lo llegó a utilizar, ¿sí? Porque algunos maestros en la prepa, pues se meten a caracterizar algún suelo viendo los colores, viendo la textura, la estructura, en sus materias agronómicas. Pero en sí, esa carta de colores, esa hoja, tiene en el lado superior, en la esquina superior derecha, una clave, ¿sí? Y en el eje de la Y tiene unos números, y en el eje de la X tiene otros números, ¿sí? Y entonces esa clave que tiene en la esquina superior derecha, se le nombra como hue, en el eje de la Y value, y en el eje de la X chroma. Son son varias hojas que presentan diferentes intensidades de color, y el tono también conocido como hue, es de lo que más se utiliza en suelos. Entonces, nosotros aquí colocamos nuestra muestra, dependiendo de el mayor parecido, ¿sí? Puede ser 5YR, 10YR, 75YR, etcétera, etcétera. O puede ser 5Y o puede ser 5R, dependiendo ya de la coloración. Ahí le vamos buscando. Pero lo importante aquí es que encontramos al final una nomenclatura, ¿sí? Determinamos una nomenclatura. Por decir, eh, en la hoja de colores, nosotros primeramente anotamos, vamos, si es 5 o es 10YR, anotamos primero este dato, y luego el valor del
que se encuentra en el eje de la Y, después una diagonal, y luego anotamos el valor que se encuentra en el eje de la X, ¿sí? Por eso es que tenemos así, entonces, algo así como 10YR, 5 diagonal 6. En esa clave, nosotros tenemos que decíamos, el hue es el tono, en este caso es el 10YR. 10YR, ese es el tono o hue. Y el valor de luminosidad o value, es el 5. Y la intensidad o brillantez se conoce como croma, en este caso 6. ¿Sí? A ver, si alcanzamos a detectar aquí. A ver, vamos a agrandar un poquito más. Bueno, tenemos entonces aquí que ese dato es 5. Tenemos ahí el 5 en el eje de la X. Y luego diagonal 6. Acá 2, 3, 4, 5, 6. Interceptamos la X con la Y. 5 sobre 6. Y entonces ahí encontramos el color que concuerda con nuestra muestra. Y luego, ¿dónde encontramos el significado? ¿Dónde encontramos el significado de ese color, de esa clave? ¿Sí? Ya encontramos y detectamos que nuestra clave es 10YR 5 sobre 6. Y en la página anterior, de donde está la hoja de colores, ¿sí? En la parte anterior, aparece los nombres de las claves, ¿sí? Entonces decíamos que era 5 diagonal 6. ¿Dónde está por aquí? 5 diagonal 6. Entonces, ¿y cuál es el nombre de ese color? ¿O cómo se identifica? Como yellowish brown. O sea, técnicamente, ese es el color según comparando nuestra tabla de colores con la muestra, es el color que encontramos. Y desde luego nos ayudamos del color. Y cuando tomamos el dato, lo hacemos en campo. Si el perfil, la capa o el estrato está seco, tomamos el color en seco y después humedecemos. Se humedece la muestra y se toma el color en húmedo, ¿sí? Se hacen entonces 2 tomas de colores, porque eso nos permite establecer intervalos de comparación, ¿sí? Entonces en seco y en húmedo para obtener el color como tal. Entonces de esa manera establecemos el color de nuestro suelo o de nuestra muestra, ¿sí? Pero necesitamos apoyarnos de esta carta de colores Munsell. ¿Sí? Ese es nuestro apoyo y nos permite establecer esos colores. Bueno, nos hablaron de la estructura. Bueno, ya solamente alguna observación más en relación a la estructura. Pues que lo importante aquí es que debe existir una buena estructura del suelo. Ya nos mencionaron sus ponentes que hay diferentes tipos de estructura, y desde luego sabemos que alguno de esos tipos es mejor que en comparación a los otros.
Pero sí, lo importante aquí es que se maneje adecuadamente para evitar, problemas. Una es que no exista exceso o deficiencia de agua, porque si el manejo es eficiente, va a haber problemas con el agua. Vamos a tener problemas con la circulación del aire. Si hay problemas de agua y falta de aire, bueno, también vamos a tener problemas con enfermedades. Y desde luego la actividad de los microorganismos se va a ver, minimizado. No van a trabajar adecuadamente y como consecuencia un mal desarrollo de raíces. Y si esas raíces no desarrollan adecuadamente, el problema se va a reflejar en el desarrollo, en el crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces no es de manera directa el efecto que se pueda tener. Entonces, ya nos hablaron de las estructuras. Tenemos cementantes, desde luego. ¿Cómo se forma la estructura? ¿Por qué se forma? Porque, porque hay contracción y hay expansión. Hay contracción, hay expansión de los agregados, ¿sí? Entonces hay humedad, el suelo se expande, se hincha, empieza a resecarse, hay una contracción. Y en el caso de los suelos arcillosos, esta contracción es menos que, el crecimiento, el aumento de volumen, que la hinchazón, vamos a llamarle así, ¿sí? Se hincha un suelo arcilloso, se hincha, y cuando se seca hay contracción, pero ya no regresa a su condición original. Ujú. Entonces ya empieza a haber cambios también. Desde luego, para la formación de estos agregados se da con la presencia de cementantes que puede ser el carbonato de calcio, que puede ser complejos de fierro y aluminio, los esquióxidos son complejos. La presencia de materia orgánica. Todo ello permiten la formación de agregados. Por eso es que recomiendan mucho el uso de materia orgánica en los suelos, porque saben que aparte de facilitar la agregación de los suelos, también es una fuente de alimento para los microorganismos, ¿sí? Y desde luego, el manejo es importante. El manejo de los suelos es de suma importancia porque decimos, un movimiento en la capa arable, una rotura, un cinceleo, introducción de implemento agrícola, barbecho, causa ruptura, causa rompimiento de los agregados. ¿Mm? Entonces, si el suelo es muy arcilloso y hay mucha humedad, bueno, si el equipo entra, va a dejar terrones o bloques, ¿sí? Y ocurre lo mismo cuando está muy seco. Entonces, hay que buscar, o se debe buscar el punto óptimo. Y allí es donde se han quedado también con muchos trabajos, mucho estudio, los edafólogos enfocados al aspecto físico del suelo. Porque como son tantos suelos los que existen, entonces significa que habría que pensar en un manejo
exclusivo para cada suelo. Esto es tener información de la composición, del contenido de humedad, textura desde luego, la composición me refiero a los tipos, a tipos de arcilla, porque podemos hablar de suelos arcillosos, pero cada suelo arcilloso puede tener diferente tipo de arcilla, porque existen diferentes tipos de arcilla, ¿sí? Y de esa manera, entonces, allí han hecho muchos estudios estos señores. Y vean ustedes allí un terreno donde se forman terrones fuertes, no entra suficientemente el equipo agrícola, cuando el suelo está muy seco, se forman esos terrones. Em, y dependiendo de la estructura, ese suelo puede también destruirse a tal grado la estructura que queda a expensas de los fuertes vientos. Entonces, ahí estaríamos favoreciendo la erosión. Hay suelos pobremente estructurados, donde todavía no está bien formada esa estructura, y si metemos equipo agrícola, le estamos dando en la torre, ¿sí? Entonces, allí se habla de que el arado de reja o de vertedera es desde luego mucho mejor que el arado de discos, eso está comprobado. Evitar el paso excesivo de implementos agrícolas, porque o pulverizan el terreno o bien compactan, y eso afecta a la estructura, afecta a la densidad, afecta el movimiento del agua, ¿sí? Afecta el contenido del aire en el suelo. Y entonces son varias situaciones que se deben considerar, ¿sí? Tan solo viendo o considerando, tomando en cuenta las características de ese suelo. Desde luego que el agua de lluvia es un agente destructor, las gotas sobre todo, pero también forman una costra superficial, ¿sí? Entonces, si los terrenos tienen ligera pendiente, pues facilitan el escurrimiento, ¿sí? La infiltración es baja, es poca, el escurrimiento es mayor. Y más aún si ese terreno se encuentra sin cobertura superficial, ¿sí? Por eso es que hay que tener cuidado. Bueno, siempre debe haber una cobertura superficial, ya sea de vegetación herbácea o residuos de cosecha. Y es ahí que también se consideró en esos primeros estudios la importancia de la cobertura superficial, no solamente la incorporación de los residuos de cosecha, sino dejar una capa, una cierta cantidad sobre la superficie. Y fue así como nació la labranza de conservación, que es un tema que nos van a exponer en las próximas clases, ¿sí? Entonces, la formación de esa costra superficial, ahí vemos cómo se alcanza a detectar esa costra superficial, y entonces pues impide una libre penetración del agua hacia las profundidades. Sí. Pero además esa costra que se forma sobre la superficie, si el terreno ya está sembrado, pues es un impedimento. Impide, impide la nacencia, la germinación, impide que brote la planta. Sí. La planta debe hacer un esfuerzo para poder vencer
la fuerza con la que se está cubriendo esa parte superficial, romper esa costra, ¿bien? Entonces, aquí hemos comentado dos cuestiones. Dos cuestiones, el color del suelo y la estructura. O sea, reforzando un poco más lo que nos acaban de comentar sus compañeros, ¿sí? Y desde luego ya con el otro punto que han mencionado ellos, que se refiere a la textura del suelo. Ujú. También vamos a darle una repasadita. Y tenemos esa definición tan cortita como que es la proporción o la cantidad de arena, limo y arcilla que componen a un suelo. Necesariamente un suelo, un suelo mineral va a tener esas tres partículas minerales: arena, limo y arcilla. Siempre, siempre. Y entonces, y tenemos algunas situaciones, ya habíamos comentado en clases pasadas sobre el efecto del intemperismo. Si la predominancia es el intemperismo físico, vamos a tener suelos con textura arenosa. Donde predomina el intemperismo químico, esa textura va a tender a la acumulación de limos y arcillas. Las fracciones van a ser finas. Luego las rocas con alto contenido de cuarzo, de óxido, esto es óxido de silicio, también originan suelos arenosos, así las areniscas o los granitos. Y si el contenido es alto en micas, feldespatos, los suelos tienden a ser arcillosos. ¿Sí? Esto ya es efecto del material parental, de esos factores de formación que ya se ha comentado en otro momento. Otra cuestión importante con la textura es la clasificación, el tamaño de las partículas. ¿Mm? En la exposición de sus compañeros, ahí nos presentaron una imagen en un laboratorio y una probeta. Entonces, justamente donde se hace, con uno de los métodos donde se hace la determinación de textura o la estimación de textura del suelo. Y bien, tenemos nosotros la clasificación de las partículas del suelo de Estados Unidos de Norteamérica, que se utiliza en el Soil Taxonomy. Y tenemos la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, que también maneja sus tamaños. Uh-huh. En el caso de Norteamérica, pues estamos señalando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diámetros. 7 diámetros, en tanto que la Sociedad Internacional maneja 4, ¿sí? 4 solamente. Bueno, nosotros, con los métodos que tenemos, los métodos que trabajamos en laboratorio, tan solo nada más para calcular lámina de riego o esos métodos que se tienen en los diferentes distritos de riego, es suficiente utilizar el método de la Sociedad Internacional, porque solamente cuantificamos arena, limo y arcilla, nada más, ¿sí? Ya cuando se tienen que hacer algún trabajo de mayor precisión, donde se tienen que separar las arenas, ¿sí? Donde se tienen que separar las arenas, entonces utilizamos la americana. Pero eso ya es en casos muy, muy, muy especiales, ¿sí? Casos especiales. Entonces normalmente solo tenemos el dato de arena, limo y arcilla.
Y con eso es más que suficiente. Ya sabemos, con eso conocemos nuestra textura. Con esa información podemos calcular una lámina de riego. ¿Bien? Y bien, pues eh, nos comentaron, ya nos hablaron sobre la textura del suelo, y nos presentaron ahí un ejemplo del triángulo de texturas, ¿sí? Nos presentaron un ejemplo del triángulo de texturas. Bueno, y ya para terminar, aquí una pregunta. Bueno, primero, si alcanzan a ver ustedes cuántas clases texturales tenemos en este triángulo, a ver, chéquenle por favor. Son 12. Son Son 12. 12, Sí, profe. ¿correcto? 12 grupos texturales, ¿sí? Y bien, con eso nos vamos a quedar por el día de hoy. Voy a dejar de compartir y retomamos esto a partir de este punto el día de mañana para continuar con nuestra sesión. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí, jóvenes? Si no hay comentarios, si no hay preguntas, Maestro. adelante. Es que le iba a comentar que si nos somos el equipo 10 y si nos dejaba exponer el miércoles porque nos cambió el tema, entonces el fin de semana lo hemos estado haciendo, pero es que como ya teníamos todo listo, se podría decir, para exponer hoy el tema que anteriormente teníamos, entonces tuvimos que empezar de nuevo a investigar y a armar nuestra exposición y nuestro guión. Ah, ¿es el equipo 10, me dice? Sí, nos cambió a labranza, justamente. Tipos de labranza, sí. Tipos de labranza. Correcto. No, no hay problema. No hay problema. Eh, Todavía hay espacio. O sea, yo espero que, que tengamos el espacio para que expongan ustedes el miércoles. Prepárense si es posible. Estén listos para el miércoles, pero todavía no es seguro que nos dé tiempo que ustedes expongan el miércoles. Pero ya vénganse preparados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ándale, pues, si no hay más preguntas, comentarios, nos estaremos escuchando, viendo el día de mañana y vamos a seguir con nuestras sesiones. Sí, cuídense entonces, nos vemos mañana. Profe, igualmente. Gracias, profe. Nos Hasta luego, vemos. profe. Muchas gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Adiós, luego, adiós. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Que esté bien. Adiós, adiós. Que estén bien, cuídense. Profesor, disculpe. Dígame, dígame. Lo escucho. ¿Podría compartir la presentación, por favor? Sí, se las voy a hacer llegar. Y Ajá. también la del perfil del suelo, por favor. Es que hay algunos puntos que no tengo anotados, entonces No, pero no están en archivos. no les mandé todavía el del perfil. El tema del perfil todavía no se los No, mandé. creo que no. Bueno, échele, bueno, voy a verificar. Gracias, Parece profe. que lo han dado, pero si no, yo... Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, se envían.